Sí. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa el momento, lo importante es que nos podamos encontrar y comunicarnos de alguna manera. Hoy no les vengo a hablar de mis amados colores, sino les tengo otra propuesta. Tiene que ver con cajas y con redescubrirnos en este encierro, ¿sí? Nosotros tenemos que estar en nuestras casas para cuidarnos, para cuidar a las personas que queremos. Y en estos días hay algo que me parece que nos pasó a todos, que es sentir mucho más intensamente todo lo que nos rodea. Puede ser descubrir el hermoso canto de un pájaro a la mañana, mirar el atardecer por la ventana o que nos moleste mucho más el ruido de algún motor que pasa. En este sentido, esto es una invitación a remirar o resentir el mundo que nos rodea, y para eso les propongo esta experiencia. Acá, como les decía, tengo una caja que un día me regalaron. Puede ser una caja más grande, más chica, la que sea. Tiene que ver con un espacio donde yo pueda poner sensaciones. También puede ser redonda o puede ser más grande, lo que tengamos en casa, ¿sí? ¿Y qué les propongo hacer? Una caja de sensaciones. ¿Y de dónde sacamos las sensaciones? Si en casa tenemos todo de alguna manera limitado. Y esto de tener limitado el acceso a traer cosas de afuera nos permite, acá tengo un invitado, Bochín, que nos acompaña desde unos días en esta casa, y acá tengo a Bochón, nos permite redescubrir aquello que teníamos y que no veíamos. Esto de ordenar, desordenar, revisar y pensar qué puedo necesitar, es un ejercicio que creo que estuvimos haciendo mucho. Entonces, para pensar en las sensaciones y en las cajas, dividí por grupos. El primer grupo de sensaciones para hacer estas cajas es el de las telas, de diferentes texturas. En este caso es una esponja desarmada, una cinta de gros, una cinta de regalo, unas mangas de un buzo que se convirtió en chaleco, pero es totalmente suavecito, tiras de ropa que ahora va a tener otra función, telas que los que me conocen bien, yo llegaba a las clases con bolsas de cosas que había juntado en la semana para repartir. En este caso, hace mucho encontré estas telas en la calle, repartí muchísimas, pero estas que eran las más chiquitas me habían quedado, y en este caso las propongo usar o por sus texturas adentro de esta caja de sensaciones que vamos a hacer, o por sus colores para forrarla, ¿sí? Y ustedes me pueden decir, no tengo telas, y seguramente pueden no tenerlas. Entonces pensé, miren qué interesante. Esto es el telgopor de lo que comemos, en este caso era de dulce. Cada vez que corté el dulce le hacía una marquita. Pero si yo quiero hacer intencional, puedo hacer otras tramas. Y si encima esto lo tengo adentro de una caja, ¿sí?, y lo toco sin mirarlo, las sensaciones que me pueden generar son muy distintas. Y la idea es hacer un regalo, una caja de regalo, un regalo hecho por nosotros, que nos muestre algo del mundo, que nos recuerde estos meses, estas semanas que pasamos encerrados y que tuvimos que reconectarnos con el entorno de otra manera. Así que, como les decía, en esta caja de bombones tenía este papel que no solo tiene corporeidad, sino que también tiene sonidos. Encontré más telgopores, más gruesos, más chicos. Se me rompieron cosas, ¿sí? Pero esto que se me rompió tiene dos texturas. Entonces lo puedo resignificar y convertir en parte de este recorrido, de laberinto de sensaciones que se puede armar en esta caja. Nos entraron cartones que uno limpió,
Se terminaron remedios que no solo se tocan, porque fíjense todas las texturas que tienen, sino que también hacen ruido. Usamos juguetes que teníamos guardados hasta que los reventamos. O puse a secar, ¿sí?, la chala del choclo, que también tiene una textura y un sonido. Acá mi ayudante y colaborador de cámara me pide, abrí esto. ¡Ah! En vez de un huevo tengo una esfera. Bien, otro objeto de sensaciones. ¿Qué más? Ustedes me pueden decir, ¿pero con esto me alcanza? Entonces les cuento lo que seguí capturando dentro de mi casa. Esto de alguna manera es una bitácora de objetos que uno tuvo, ¿sí? Metales de las aberturas. Esto también es una cajita de un remedio. Oh, estamos con los remedios, ¿eh? Pero también tenemos otros envases que para mí son buenísimos para esta oportunidad. Por ejemplo, desodorante, que no solo, que también lo usamos para jugar obviamente, pero que no solo lo podemos abrir, sino que tiene otra textura que gira. Y además de girar, cuando saco la mano me queda con perfume. Les decía, plásticos del celular que se fue rompiendo de tantas veces que le pasé alcohol o lavandina. Potes que se abren y cierran. Y acá mi ayudante quiere que abra a la vista de todos algo. ¡Ah! De nuevo bochín. ¿Vieron? Miren, esta es una textura que todas las que son mamás deben conocer. ¿Sí? Pero metida dentro de una caja de fantasía, seguro se nos ocurren otras cosas. Y papeles de caramelos, blisters usados, envoltorios de comida, que uno lo pasa por agua, lo limpia y lo puede volver a usar para jugar con sus texturas. Papeles. Sí, Tony, ya sé. Acá me están diciendo la pintura. Acá teníamos pintura para tela. Y para el que tiene pintura para tela o plasticola de color, podemos hacer nuestras propias tramas y nuestras propias texturas para, no es decorar, para generar espacios donde poder tocar y experimentar otras sensaciones. ¿Sí? Acá teníamos algunos ejemplos de esto. Y esto tiene que ver con lo que necesariamente nos entró a todos, que es comida. Yo la verdad que exploré muchísimo todo lo que se puede hacer con la harina. Pero también exploré las bolsas de harina. Cada una tiene diferente textura, ¿sí? Desde lo muy liso y brilloso hasta lo más poroso y diferentes sonidos. O bolsitas de plástico. Acá me dicen, abrí de nuevo este paquete. De nuevo bochín. Cada uno sabrá cuál es el objeto que más quiere que se pueda encontrar adentro de su caja, ¿sí? Ya les decía que las cajas pueden ser grandes, chicas, cuadradas o redondas, o si no tienen cajas, bolsas de sensaciones. Lo importante es que trabajemos, experimentar con aquello que tenemos, y en este caso apelando a los sentidos, pero a los sentidos que no usamos tan habitualmente como la vista, sino apelando al oído, apelando al tacto, apelando también en algún punto al olfato, porque estas cosas también tienen algunos perfumes. Y bueno, me despido de ustedes, espero que puedan hacer la experiencia. De nuevo Bochín nos acompaña y acá el gran ayudante de cámara. Que se metió muchas veces dentro de muchas cosas. Bueno, les mando un saludo muy grande y espero que estén bien.